Demoliendo el cemento. Demoliendo lo que se dice y se hace. Reconstruyendo a favor de la salud mental y la comunicación comunitaria. Entendemos a la comunicación como una herramienta de inclusión y participación, garantizando el derecho a la comunicación de toda la comunidad de usuarios y usuarias de salud mental. A las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Derribando prejuicios, etiquetas y estigmatizaciones sobre el campo de la salud mental. 103.5 abriendo puertas, comunicación comunitaria en el Hospital El Herman. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Abriendo puertas, radio comunitaria del Hospital Dr. Luisa Ellerman. Porque entendemos a la comunicación como una construcción plural, plural y democrática. Demoler es romper con algo, con una estructura ya conformada que en algún momento ya no se puede sostener. El cemento de esa estructura es duro, firme, tieso, y se necesita demolerlo para quebrar con eso que viene impuesto, con los mandatos históricos sociales, con los estereotipos dados, con las reglas del juego que diseñaron para complacer a unos pocos. En fin, para dar lugar a nuevas ideas, conceptos, formas de vivir, para dar paso a una revolución. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Alejandra Pizarnik. Desgenerate, el bloque feminista y disidente que quiebra con la imposición binaria y patriarcal de género. Por Aymara Delfino. Todos los jueves a las 9 de la mañana, en Demoliendo el Cemento. Dos pasos y el origen de todo. Crezco y de la mano pertenezco. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. Juego a ser otro para sentir lo que respirar, juego a ser otro para sentir, juego a ser otro para sentir lo que respirar, juego a ser otro para sentir. No han matado con sus armas mi causa de amor invencible. Busco la identidad en mi memoria.
como el aire, invisible. Atravieso la frontera para poder decir lo indecible. Infinita es mi bandera, como mi lucha y tu 11 menos 20 de la mañana y como habíamos dicho, el bloque Desgenerate con Aymara Delfino comienza en este momento de la mañana del jueves. Bienvenida, Aymara. Buenos días, Fabi. Buenos días para todos los oyentes. Bueno, hoy comenzamos la tercera edición del bloque Desgenerate, el bloque feminista y disidente de la radio Abriendo Puertas, que nos invita a repensarnos y salirnos de lo impuesto social y culturalmente. Bueno, hoy voy a hablar de diversidad sexual, porque comienza el mes no es el mes de la diversidad sexual, pero justo también en octubre y noviembre se comienzan a hacer marchas del orgullo en distintas localidades. En Buenos Aires es en noviembre. Ya hubo en localidades de acá Entre Ríos y de Santa Fe, y en Paraná se hace también la marcha del orgullo LGBTIQ+. Así que les quiero contar un poco sobre estos términos para quienes les interese armarse un pequeño glosario para comprender esta... Sí. A mí también me va a servir. Sí, sobre esta problemática, porque mucha gente por ahí me pregunta, ¿y qué significa? Bueno, ¿cómo se pronuncia, cómo se dice, cómo se habla del tema cuando uno se quiere referir a dicho tema dentro de lo que es la diversidad sexual? Bueno, para no discriminar. Claro, sí, bueno, además hay que tener en cuenta que estos conceptos, estos términos van cambiando a lo largo del tiempo. Son muchos conceptos culturales o políticos que surgen en distintos momentos de la historia, así que bueno, van cambiando continuamente. Hay nuevos términos ahora y van quedando atrás otros. Antes hablábamos, antes de salir al aire, del muchas veces el género, justamente como dice la palabra, si diversifican varias ramas y a veces no podemos diferenciar o cómo expresarnos ante los distintos géneros o cómo cada uno se autopercibe. Claro. ¿Cómo te comunicas con esa persona? ¿Cómo la nombrás? Exactamente. Hay que saberlo. Es así porque, claro, esto va creciendo a medida de que van creciendo también las autopercepciones. Claro. Que no es que van apareciendo ahora, siempre se sintieron, pero ahora van tomando la palabra también, se van visibilizando. Es importante el lenguaje, el lenguaje que nombra, y al nombrarte también te hace visible. Esto existe, así está acá. Y nos diferencia de lo que está impuesto socialmente. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Estamos por ahí mal acostumbrados a un sistema biologicista, binario, o sea, que nos divide en hombre y mujer. Heteronormativo, ¿qué quiere decir heteronormativo? Que solo acepta la heterosexualidad como una orientación sexual predominante, y no es así, digamos. Hay mucha diversidad de identidades y de orientaciones sexuales, y bueno, eso es lo que les vengo a comentar un poco. La sigla comenzó en un principio siendo LGBT y luego se fue, por ejemplo, agrandando a LGBTT, que significa travestis, transexuales y transgéneros, I de intersexuales, Q de queers, y ahora se agregó el más porque dentro de las identidades queers también han surgido nuevas formas de autopercepción. Y ese más también, como que pueden seguir surgiendo nuevas formas. Sí, tal cual. Bueno, pero entonces, para comenzar, para entender de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual, tenemos que tener en cuenta 4 elementos. El sexo biológico, que está compuesto por nuestros genitales, gónadas, cromosomas y hormonas. La identidad de género, que corresponde a cómo nos autopercibimos y cómo nos sentimos, es una vivencia subjetiva que puede coincidir o no con el sexo biológico, es decir, el sexo que se nos asigna al nacer. La orientación sexual, que tiene que ver con quién nos atrae, el género por el que nos sentimos atraídos sexual, emocional y afectivamente. Aquí es importante remarcar que como seres integrales, nuestra orientación sexual no se define por una práctica sexual específica. O sea, por ahí surgen prácticas para experimentar o para conocer. Eso no nos define la orientación sexual.
es algo que a lo largo de la vida somos seres sexuados y vamos cambiando, vamos conociendo, creciendo. Como somos seres sexuados, ya está dentro de nosotros el querer investigar, indagar en cosas nuevas. Claro, sí, desde la infancia. Tal cual. Bueno, y por último... Todo un tema, todo un tabú, el tema de la sexualidad en la infancia. Uh-huh. Eso se estudia mucho en la carrera de psicología, lo sé por compañeras, y hay muchos mitos, hay muchos estereotipos alrededor de... Hemos hablado de la ESI también, que tiene que ver con eso. Sí, tal cual. No, va a ir por las ramas. Sí, y mira, es tan amplio el tema, pero incluso también se habla de la sexualidad a la vejez también, o sea, que no hay que dejar de lado eso, que hasta que nos morimos tenemos nuestra sexualidad la vamos viviendo. Latente. Claro, así que esto se desarrolla a lo largo de nuestra vida. Bueno, y la expresión de género, que es el comportamiento que tenemos hacia afuera, es decir, esto es más cultural más que nada, cómo nos vestimos, nos peinamos, qué actividades realizamos, son construcciones culturales justamente. Y bueno, dentro de cada uno de estos conceptos hay una diversidad de sexos, de identidades, de orientaciones y expresiones. Así que yo les traje como una clasificación de cada una. Vos, Fabi, me podés ir preguntando también para la audiencia, para que... Sí, voy a estar escuchando porque yo algunas no conozco. Claro, yo por ahí es muy amplio el tema, pero bueno, quise hacerles como un pequeño resumen. Dentro de la categoría del sexo biológico, como decía hoy, se suele dividir de forma binaria esto. ¿Qué quiere decir? Genitales, gónadas, cromosomas y hormonas masculinas por un lado, y genitales, gónadas, hormonas y cromosomas femeninos por el otro. Pero no siempre estos componentes sexuales coinciden en masculinos por un lado y femeninos por el otro. También hay personas que tienen una variación entre todos estos componentes sexuales que varían tanto como dentro de femeninos como masculinos. Y estas personas se las denomina intersexuales, que sería la I de la sigla LGBTI. Las personas intersexuales antes se las denominaba hermafroditas, pero este término quedó, claro, mucha gente por ahí los conoce con ese término. Quedó en desuso porque en realidad es un término que se utiliza en la biología para nombrar animales y plantas que tienen ambos aparatos reproductivos. No sería el caso de las personas. O sea que, a ver si entiendo, esta persona dentro de su organismo tiene una variación en... Puede, o sea que pasa en los seres humanos, puede haber una variación de como decimos acá, de los genitales, las hormonas, los cromosomas, puede haber una variación. Claro. Eso está estudiado científicamente. Sí, y no es una enfermedad, es una variación, una diversidad corporal, digamos. Y hay mucho, dentro de la intersexualidad hay muchas también formas de que suceda. De allí que la persona intersex, se dice, intersexual, claro, que se autodenomine como ella quiera por la variación. Bueno, esto como explicaba yo, es independiente después de la identidad que quieran, que sientan. Por eso. Esto es solo lo biológico. Esto es lo biológico, después cómo se perciba cada uno. Después eso voy a seguir explicando. Ajá. Esta persona se puede sentir mujer o se puede sentir hombre o bueno, cómo se autopercibe. Claro. Es un tema complicado porque como siempre queremos normalizar, el sistema quiere normalizar estas personas que cuando nacen con órganos masculinos, femeninos visibles, se las interviene quirúrgicamente desde cuando nacen prácticamente para encasillarlas bajo un género. Claro. Y bueno, estas prácticas son sumamente inhumanas y le quitan el derecho a esas personas a que crezcan y vivan su sexualidad y su identidad como mejor la sientan. O sea, ya la estás encasillando en un género, porque como somos un sistema binario tiene que estar en una o en otra. Por ahí les recomiendo, si quieren reflexionar sobre este tema, hay una película muy interesante que plantea esto, que es argentina, se llama XXI, de la directora Laura Puenzo. Es del 2007 la peli, tiene actores muy conocidos como
Bueno, Inés Efron, Valeria Bertuccelli, Ricardo Darín y Martín Piroyansky. Se las recomiendo. Está buena para reflexionar sobre esto. La película trata sobre esto que vos estás hablando. No la conocía, no sabía que existía. Del año 2007. 7. Sí. Sí, estamos 11 años atrás. Y de esto se hablaba muy poco. Sí, sí. Habrá sido controversial en su momento hoy, la película. Sí, bueno, yo la vi. ¿Cómo le fue? Yo la vi a esa edad, justo cuando salió, y a mí me voló la cabeza, la verdad que te hace repensar muchísimo. Sí, me imagino. Y incluso hoy el tema de la intersexualidad no se habla mucho. Yo hace unos meses asistí a una charla de salud, de diversidad sexual en Paraná, y hablaban de esto, de las prácticas quirúrgicas que sufren estas personas, porque, por ejemplo, en el documento también tenemos el género masculino y femenino. No hay un género neutro o intersexual que donde se puedan anotar a estas niñas que nacen así. Acá estaba viendo que fue candidata a los Oscar, la película. Muy buena la película. Es de un cuento. Y ganó el premio Goya también. Tuvo el premio Goya a la mejor película no española. Ajá. Bueno, en la entrega de los premios al cine en castellano en Madrid. Bueno, búsquenla, XXI, se llama así. No la voy a spoilear, no voy a contar nada. ¿Vos decís que está basada en un cuento? Sí, en un cuento del marido de la directora Laura Puenzo, que no recuerdo el nombre en este momento. Bueno. Laura Puenzo ha hecho películas muy buenas que se las recomiendo también. Bueno, de las ramas, pero sí. La película argentina XXI. Sí, que a mí me gusta, me parece bueno siempre como que graficar estas temáticas por ahí con películas, con canciones. Sí, que sirven para entender más del tema y te dejan también un poco pensando. Uno se mete en la historia y puede que haya cosas que nos cueste entender y ponernos a pensar, implantarnos la duda para ver por qué pasan estas cosas y que nos lleve más a indagar, que nos invite a indagar. Y sí, a demoler las estructuras. Tal cual. Bueno, entonces eso es la cuestión es biológica, ¿no es cierto? El sexo biológico. Después tenemos la identidad de género, que como decía es la autopercepción que nos podemos sentir dentro del binomio hombre-mujer, o también nos podemos sentir no binarias o de género fluido. Esto quiere decir cuando no nos sentimos ni de género femenino ni el masculino, o cuando... ninguno de los dos. Claro, de ninguno de los dos. Como decía, puede no coincidir con el sexo asignado al nacer. Si nuestra identidad de género coincide con nuestro sexo asignado al nacer, somos cisgéneros. El término cisgénero también se empezó a utilizar hace muy poco, porque surgió como una respuesta política a la identidad trans, que ya voy a explicar también las identidades transexuales, transgéneros y travestis, porque si no se hablaba de hombre-mujer o de mujer travesti o de mujer transexual y de hombre transexual. Entonces, cuando coincide nuestra identidad con nuestro sexo biológico, somos personas cisgéneros. Ahora sigo por las siglas de TTT, de LGBTT. Están las personas transgéneros, transexuales y travestis. Ajá, esa es la T en el LGBT. Claro. Esto también se basa mucho en la autopercepción de cada uno. O sea, hay ciertas diferencias, pero no quieren decir tampoco que... A ver, por ejemplo, el término travesti quedó más como un término político de las travestis aquí en Argentina. También como, para decirlo más argentinizado, porque transgénero, transexual vienen de Estados Unidos. Ajá. Y lo solemos asociar con las personas que se trasvisten del sexo opuesto sin hacerse ninguna intervención quirúrgica, pero no es esto no es excluyente. O sea, más que nada siempre hay que respetar cómo se identifica cada persona, algunas por cuestiones políticas, personales o cómo se sientan cómodos. Y
transgénero, transexual, travesti, ¿es lo mismo? Claro, no, eso es lo que estoy explicando. Como que yo puedo decir ahora las pequeñas diferencias que hay desde los conceptos teóricos, Ajá. pero esto no es excluyente. Claro, porque ahí está, ahí cada está. una... Siempre es importante preguntarle a la persona cómo se autopercibe, para aprender cómo referirnos a ella. Y No se va a además, sentir mal. por ahí se achica con decir personas trans. O sea, si nosotros decimos personas trans, ya integramos las distintas variedades trans. Claro. Y bueno, siempre respetar más que nada el genérico que quieran utilizar. Las personas transexuales y las personas transgénero se dice que son las que han tenido alguna intervención quirúrgica en el cuerpo. También hacen tratamientos hormonales para readecuarse al género autopercibido. Son distintas formas de readecuar su cuerpo a la autopercepción de su identidad. Bueno, en algunos otros bloques voy a profundizar sobre cada tema particular. Sí, estaría bueno. A medida que vayan saliendo las Porque noticias. está bueno saber de todo, pero por ahí nos mareamos o hay tantos términos y conceptos que después, ¿y cómo era este? ¿Y cómo era aquel? Es mucha información, sí, yo entiendo. Pero bueno, esa es la identidad, cómo nos sentimos. Cisgénero, cuando coincide nuestra identidad con nuestro sexo biológico. Transexuales, cuando no coinciden estos elementos. Y no binarias, cuando no nos identificamos ni como hombres ni como mujeres. O de género fluido, cuando las personas se sienten identificadas con distintos rasgos femeninos o masculinos. Ah, ahí va. Esto también es... Yo hace un tiempo, disculpa que te Sí, sí, interrumpa, una amiga que comenzó a publicar cosas sobre los no binarios, que no se los tenía en cuenta, que no formaban parte de las marchas o las charlas sobre diversidad sexual. Ella se identifica como no binaria y yo miraba sus estados y no entendía qué quería decir. Bueno, ahora está bueno que vos lo explicás. A medida que iba mirando lo que iba compartiendo, iba entendiendo, pero no lo tenía del todo claro. Claro, porque, a ver, voy a aclarar esto. Estas últimas dos identidades, tanto las no binarias como de género fluido, también han surgido hace muy poco tiempo. Se han comenzado a hablar. Ya te digo que capaz que hubo personas que siempre se sintieron así, pero ahora se está tomando la palabra de esto. Sí, y este fin de semana va a haber en Rosario va a haber una marcha y recitales también al aire libre sobre diversidad sexual. Y bueno, esta conocida mía como que celebraba que dentro de los géneros que se nombran en esta marcha están los no binarios. Hay distintas actividades, charlas, y bueno, en una se habla sobre los no binarios. Claro, bueno, yo también tengo información de Rosario, de la Facultad de Bioquímica, que están también celebrando la Semana del Orgullo. No sé si será de lo mismo esto. Sí, tiene que ser lo mismo. Y porque también, es la 13ª marcha del... No sé, el orgullo, ahora le voy a buscar bien. Y puede ser, porque como te decía, están en todas las distintas localidades, la están haciendo, no hay una fecha específica. Claro. ¿no? La van de Rosario. Claro, la de Rosario. Y bueno, y estas últimas identidades, antes se las incluía dentro de la Q de queers, en LGBTIQ, que sí, el movimiento queer ya es más viejo, digamos, hace muchos años más que viene militando, también es del movimiento de Estados Unidos. Judy Butler es una referente de este movimiento. La he escuchado nombrar. De la teoría queer. Y bueno, abarca todas estas entidades que no se identifican con el binarismo de hombres y mujeres. Son muchos conceptos y a medida también que va pasando el tiempo y estos temas se van como... plasmando en la comunidad y tomando agenda, van surgiendo también distintas formas de autopercibirse, porque puede que una persona que no se siente ni varón ni mujer lea o se tome conocimiento sobre todos estos conceptos y diga, no, pero ninguno me representa. Bueno, y ahí van surgiendo nuevos conceptos. Ese fue el caso de los no binarios, claro. Justamente. También leí relatos que explicaban esto, que no se sentían identificados con su sexo biológico, por ejemplo,
pero a la vez tampoco se sentían, si hubieran tenido que hacer una readecuación de su identidad, tampoco hubiera sido del sexo opuesto. Entonces ahí quedaban como en el medio, que no se sentían ni una cosa ni otra. Estaba pensando que, de nuevo, en el lenguaje, hay que darle un nombre a las cosas para que se instalen. O sea, somos seres que el habla forma parte de nosotros y para que se conozca, se difunda y todos estos temas formen parte de lo cotidiano, tienen que tener, es necesario el lenguaje, tienen que tener un nombre, una descripción. Y ahí como cuando comienzan a tomar ciertas palabras... Claro, porque en esto, por ejemplo, yo hago mucho hincapié en el lenguaje de género, que hay gente muy reacia a este lenguaje. Entonces yo, por ejemplo, en la charla de educación sexual que se hizo la otra vez desde ACMER, yo le planteaba a los docentes que no estaban de acuerdo, les decía, si ustedes tienen algún alumno que no se identifica ni como hombre ni como mujer, ¿cómo lo van a nombrar? Aquí es donde entra la E en cuestión. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, la gente al no tener contacto con ninguna de estas realidades, porque por ahí no se visibilizan o no conocen, justamente piensan que no existe. Pero sí existen los que tenemos más contacto con esta comunidad en otro lugar, lo que sea, sabemos. La semana pasada leía una nota sobre esto, que los maestros y las maestras tienen que preguntarle a su alumno, como decís vos, primero preguntarle al otro, indagarlo, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Con qué nombre hay que llamarte? O sea, conocerlo. Y de ahí en más para comunicarse. Sí, para respetar su identidad. Y bueno, además también quería agregar que el movimiento queer también es un movimiento político que surgió dentro de la diversidad sexual. Cuando se empezaron a ver que había otras entidades más allá de varón o mujer. Después, el tercer elemento es la orientación sexual, que es independiente de la identidad de género, porque tiene que ver con el género o los géneros a los que sentimos atracción emocional, sexual y afectiva. Entonces, las personas que se identifican como hombres, por ejemplo, doy un ejemplo, y se sienten atraídos por mujeres, son heterosexuales. Cuando se sienten atraídos por su mismo género, son homosexuales. Si se sienten atraídos por ambos géneros, varón-mujer, son bisexuales. Y si se sienten atraídos por cualquier otro tipo de identidades, como ya nombrábamos, se los denomina pansexuales. Ese término no lo conocía. Pansexuales sería como para englobar todas las identidades. Cuando no nos interesa ni el sexo biológico ni la identidad de la otra persona. O sea, sentimos atracción igual, como personas, digamos. Esto también son las siglas LGBT, L de lesbianas, gays, bisexuales, y faltaría la P de pansexuales. No es un término de igual muy conocido. En el más entraría por ahora. Y bueno, y por último, la expresión de género, que es la forma en la que nos expresamos culturalmente, con características masculinas y o femeninas. Hay personas que viven su expresión de género de manera muy ambigua, o sea, cuando tienen características femeninas, masculinas, y se las denomina andróginas. ¿Quiénes son las personas andróginas? Las podemos identificar como esas personas a las que a simple vista no podemos identificar si son varones o mujeres, ¿no es cierto? Juega mucho con esa estética. Es una expresión de género que también es independiente a la identidad o a la orientación sexual. Estos cuatro elementos son totalmente independientes. Una persona andrógina se puede sentir mujer, por dar un ejemplo, y puede ser heterosexual. Digamos, el aspecto físico va más allá de su identidad o de su orientación. Esto, a ver, todos estos términos, por ahí hay gente que plantea, bueno, no es necesario que nos clasifiquemos tanto. A ver, yo lo que creo es que sí es importante, como decías vos, nombrarnos para diferenciarnos, para saber que existimos, porque si no hay una normalidad, o sea, una norma que si no hubiéramos quedado en varón-mujer heterosexuales y no habría visibilidad para ninguna otra identidad u orientación. Pero también es verdad que todos estos conceptos de qué entendemos por femenino y qué entendemos por masculino es todo cultural, o sea, son prácticas culturales. Entonces, al ir rompiéndose también estos paradigmas a lo largo del tiempo, ya creo yo que hay características que no las podemos definir como femeninas o masculinas. O sea, que un hombre tenga el pelo largo
se podría denominar como una característica femenina, pero para mí ya esto debería ir quedando atrás, ¿no es cierto? Bueno, como decimos, los colores no tienen género, como un montón de cosas. Sí, desde nuestra niñez hay un montón de cosas que nos llevan a si sos varón o mujer, como decías vos, el celeste o el rosa. En los baños, la nenita y el nenito, el pollera, ícono. Claro. Sí, o los maquillajes. Ahora podemos tranquilamente ver hombres que se maquillan y que no tienen que ver con su orientación sexual o su identidad, o sea... A mí me pasó, y en esto me voy a autojuzgar, del tema del uso de las cremas para el cuerpo, que más de una vez yo dije, pero eso para las mujeres, Claro. y hay hombres que lo hacen también, y está re bien. Pero si, sí. si la piel se nos reseca a todos. Claro, bueno, viste, eso es también hay que empezar a deconstruir esos estereotipos que tenemos, son más que nada estereotipos. Bueno, yo por ejemplo traje una frase que escuché en varias ocasiones, por ejemplo, cuando se refieren a una mujer, tiene fuerza de hombre. ¿Por qué? O sea, Claro. tiene fuerza, es una mujer con fuerza. Por ahí, viste, se asocian ciertos rasgos a distintos géneros. O también escuchaba una mamá que me decía, yo a mi hijo no le dejo el pelo largo porque las nenas pelo largo y los nenes pelo corto. Y eso nos van marcando y bueno, ojalá que de a poco vayamos rompiendo, ¿no?, con esos estereotipos. Y también lo ideal sería que no necesitemos después clasificarnos tanto, sino entendernos como personas. Cuerpo en acción, 2 pasos y el origen de todo. Crezco y de la mano pertenezco. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. Juego a ser otro para sentir lo que respira. Juego a ser otro para sentir. Juego a ser otro para sentir lo que respira. Juego a ser otro para sentir. No han matado con sus armas mi causa de amor invencible. Busco la identidad en mi memoria, como el aire invisible. Atravieso la frontera para poder decir lo indecible. Infinita es mi bandera, como mi lucha y tu cuerpo imprescindible. Del mundo de arriba al de abajo hay un encuentro. Bueno, así que esa sería la clasificación que hay por el momento de lo que engloba la diversidad sexual. Y todo esto también es como una introducción que les traje porque este fin de semana se va a realizar un encuentro de familias LGBTIQ+ en Concepción del Uruguay. El encuentro, bueno, comienza este sábado 6 de octubre a las 8 de la mañana. Se realiza en la Escuela de Educación Técnica número 1. A ver, este encuentro dice es de familias diversas, pero se van a hacer talleres de educación sexual integral, educación libre de violencia y discriminación para personas LGBTIQ+, infancia y juventudes trans, entre otras charlas y talleres y debates. Además, paralelamente, también hay un programa infantil para las niñas que vayan como parte de estas familias y se les va a estar trabajando con ellas con lecturas de cuentos, juegos recreativos, películas, talleres de educación sexual integral específicos. En instante vamos a estar comunicándonos con Cristina, una de las organizadoras del encuentro en Concepción del Uruguay. Está todo bien, tengo un amigo gay. Está todo bien, tengo una amiga torta. Está todo bien, a mí no me molesta, mientras que conmigo no se meta. Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle. Está todo bien con que ustedes se casen, pero digo no porque raro les sale. Bueno, y como decía Aymara, que estaba hablando de este segundo encuentro de familias entrerrianas LGBTIQ+, ahora que Aymara nos ha enseñado un poco sobre los conceptos y cómo hablar de los distintos conceptos dentro de la diversidad sexual,
En este encuentro, Cristina Salvareza es del equipo de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Concepción del Uruguay, es quien coordina también la mesa de gestión de diversidad y estamos en contacto con ella para que nos comente más sobre lo que va a suceder este 6 y 7 de octubre allí en Concepción del Uruguay. Buenos días, Cristina, Fabiana y Aymara te hablan. Bienvenida y gracias por la nota. Buenos días, Fabiana. Buenos días, Aymara, a toda la audiencia. Y bueno, sí, la verdad que estamos muy ansiosos para que llegue este día, el sábado 6 y domingo 7 de octubre, para realizar el segundo encuentro provincial de familias entrerrianas en la ciudad de Concepción del Uruguay. La organización es un trabajo en conjunto, un esfuerzo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Bien, ¿hay un esquema para este encuentro? ¿Va a haber diferentes actividades? Sí, el día sábado comienzan a las 8 de la mañana, vamos a comenzar con las acreditaciones. Y luego se va a abrir una jornada intensa de trabajo, de paneles, charlas, de lo cual hemos decidido a través de la mesa de gestión y a través de lo que venimos trabajando durante 2 años, de la temática que sí o sí tenemos que abordar, porque nos encontramos ante situaciones de barreras para resolver problemas relacionados al colectivo LGBTQ+. Entonces vamos a hablar de distintas temáticas y por eso esta jornada están invitados, es abierta a toda la comunidad de toda la provincia, porque justamente profesionales de la salud, profesionales de la educación son quienes van a contar con herramientas a partir de estos talleres para poder abordar situaciones que se presentan y que a veces no sabemos cómo resolverlas. Claro. Si querés te cuento un poquito de las temáticas que vamos a conversar. Sí. Vamos a hablar de derechos de familia, LGBTQ+, técnicas de reproducción asistida humana, la ley de adopción, la subrogación de vientres, la ley de identidad de género, que es tan importante, que ahí comienzan estos colectivos que antes se los consideraban minorías, comenzaron a visibilizarse. Claro, desde que tuvieron este marco jurídico. Exactamente, porque en verdad fue años de lucha y de situaciones de discriminación constante, de acceso nulo a lo básico que es la salud. Y Cristina, permitime decirte que hoy en día hay muchos medios de comunicación donde no se le da lugar a estas temáticas. Se sigue hablando de hombre y mujer y no se reconoce que hay una diversidad. Exactamente, está pasando hoy en día porque, claro, tenemos que pensar también que esta lucha que se coronó con la sanción de la ley, de las 3 leyes importantes, que son la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, las dos relacionadas directamente con el colectivo, hace que si bien estamos en un avance jurídico, lo que sí nos hace falta es un cambio de mentalidad en la sociedad. Claro. Porque imagínate vos que si la ley de identidad de género debió en uno de sus artículos agregar y hablar del trato digno, nos está diciendo que realmente la situación de estas personas, de estos seres humanos, es muy difícil. Claro, sí. Y qué importante realizar estos espacios de encuentro para, como decías vos, abierto a toda la comunidad. Debe haber muchas personas también que deben tener muchas dudas de acuerdo a la temática, o para romper también algunas estructuras, algunos estereotipos en la comunidad. Sí. Bueno, nosotros también, acá en Concepción del Uruguay particularmente, en la ciudad de Colón, en distintos departamentos nos hemos encontrado también con infancias trans, que también es un tema que tenemos que abrir a la sociedad, que tenemos que conversarlo y tenemos que saber cómo abordarlo para que esas niños y niñas no pasen situaciones de discriminación y de violencia tanto en la escuela, pero a veces no es intencional, sino es por desconocer quizá que una persona siente esta cuestión del transgénero, sobre todo desde que tiene uso de razón. Sí. Entonces esas cuestiones, no es que nosotros decimos no, es muy chico para sentir eso, muy chico para decidir. Son eso, frases como instaladas. Claro, exactamente.
Por eso nosotros también vamos a contar con una psicóloga que nos va a estar contando todo el aspecto psicológico de toda esta temática que también va a estar presente en la jornada. Esto va a ser entonces 6 y 7 de octubre y en los 2 días va a haber distintos paneles, distintas actividades con distintas temáticas. El sábado van a hacer todos los talleres y paneles. Ajá. Y paralelamente va a haber actividades para chicos también. Bien. O sea, que las personas que quieran participar y que tengan sus niños, no sepan dónde, a veces se complica para ir en familia, pueden hacerlo, llevarlos, y también ellos van a tener unas personas que van a estar con actividades para ellos. Mientras tanto, los adultos podemos participar de los talleres. Y por otra parte, el día sábado a la noche se va a llevar en el Centro Cultural La Gotera, acá de Concepción del Uruguay, la peña que lleva el nombre de Gonzalo Gala. Gonzalo Gala era un integrante de la mesa de gestión que en agosto de este año se suicidó. Entonces, claro. Un artista que seguramente lo conocen, ha trabajado con figuras importantes en teatro de revista en Buenos Aires, con Gasalla, con Moria Kazán, un chico de 35 años. ¿Oriundo de Concepción? Oriundo de Concepción, Uruguay. Y él ya estaba viviendo acá y él había comenzado a participar de la mesa de gestión con mucho entusiasmo. Claro. Bueno, la peña cultural justamente va a recordar a Gonzalo y por eso lleva su nombre. Bien, contanos, Cristina, este es el segundo encuentro ya y surge de una demanda, ¿no es cierto?, de grupos de allí de Concepción del Uruguay. Sí, en verdad, nosotros cuando asumimos la Dirección de Derechos Humanos, comenzamos a trabajar sobre distintos ejes, fundamentalmente sobre poblaciones vulnerables o colectivos que se consideran minorías, pero que están sufriendo, hay que abordar, el Estado se tiene que hacer cargo. Claro, sí, estaba pensando eso, que es súper importante que ustedes como Dirección de Derechos Humanos del municipio, desde el Estado, tomen la problemática y la hagan visible. Sí, tenemos que pensar en conjunto políticas públicas, porque sí estamos convencidos que la lucha de las distintas organizaciones se puede llevar adelante, se lleva adelante la lucha, pero se concreta con políticas públicas, y esas políticas públicas necesariamente tienen que venir de la mano del Estado. Claro, sí, tal cual. Y bueno, en eso estamos, y el año pasado se hizo el primer encuentro de familias entrerrianas en la ciudad de Paraná. La idea es continuar, tener compromiso a nivel provincial, que todos los años haya sede en distintas ciudades, y así llevar la temática en distintos lugares. Bien. Hola Cristina, buen día, te habla Aymara. Hola Aymara, ¿cómo estás? Bien, justamente te iba a preguntar sobre eso. Yo estaba en Paraná el año pasado y participé del encuentro de familias diversas allá. Estuviste participando, genial. Y bueno, y en ese momento también yo creo que la importancia era de darle un espacio a estas familias que se están componiendo de forma diversas, homoparentales o con personas transgénero. También, ¿no? Lo importante es darles un espacio que puedan tener, poder hablar con otras familias, compartir las experiencias. Exactamente, porque bueno, como estuvimos charlando y conversando, y vos seguramente lo viviste en el primer encuentro, a partir de la ley de identidad de género, la composición de la familia es diferente, y esas familias, digamos, no pueden vivir permanentemente explicando a la sociedad cómo es su construcción, cómo es su composición. Son personas, una familia más, son otros niños, digamos, y tienen que convivir necesariamente con el conjunto de la sociedad. Entonces, esta reunión también, y ver quizás la experiencia de cada uno, y que cada cual ha transitado caminos diferentes, porque también la realidad es que el acceso al trabajo o al estudio, por ejemplo, universitario, es una barrera para muchos de ellos. Algunos lo han logrado y se han insertado de otro modo en la sociedad. Otros no han podido, y bueno, entonces la realidad de cada uno de ellos es diferente. Por eso el testimonio de cada uno de ellos es importante, sobre todo para como conjunto familiar o como hacia la sociedad que pueda entender esta situación. Claro. Bien, bueno, Cristina, gracias. Esperamos que sea un ejemplo para... ¿Van a venir el sábado?
Yo estoy haciendo todo lo posible para ir, Cristina. Bueno, dale. Sí, hemos hablado del encuentro en el grupo acá de la radio, también como medio de comunicación, el grupo humano aquí de la radio comunitaria, para conocer sobre estas temáticas de la diversidad sexual, y porque, bueno, acá nos expresamos y hablamos de estos temas, entonces está bueno tener un conocimiento. Es muy importante que los micrófonos estén abiertos para todas las voces. Claro. Sí, mira, yo te cuento que tengo justamente un bloque que se llama Desgenerate, y estoy tratando también de hablar de todas estas problemáticas, las temáticas, acá en Rosario del Tala, que por ahí no son muy visibilizadas. Así que por eso decía que desde todos los lugares podemos poner nuestro granito también. Y que está buenísimo que ustedes, como desde el municipio, como que son quienes van a llevar a distintas políticas de Estado, como decías vos, son ustedes desde el municipio que pueden trabajar estas temáticas y darles más visibilidad. Y bueno, yo creo que también eso es el compromiso, este tipo de encuentros también, donde participan municipalidades o organismos del Estado, es importante porque eso hace también que en otras ciudades se esté observando. Claro. Y que también digan, bueno, a ver, vamos a ver, si se está trabajando en un lado de este modo, ¿por qué no nosotros? Sí. Esperemos que llegue acá. Ojalá. Acá nos hace falta una secretaría de género. Claro, o por lo menos de derechos humanos. Claro. Todo, sí. Sí. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Gracias, chicas, a ustedes. Un placer comunicarme con ustedes siempre. Bueno, muchísimas gracias por la nota y seguiremos en contacto, entonces. Total disposición. Claro, llamarte de nuevo para que nos comentes cómo fue este segundo encuentro. Después contamos las conclusiones, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, un abrazo Cristina. a todos. Gracias, chao. Bueno, charlábamos así entonces con Cristina Salvareza. Ella es del equipo de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Concepción del Uruguay, coordina la Mesa de Gestión de Diversidad y nos comentaba de este segundo encuentro Familias Entrerrianas LGBTIQ+, y Diversidad. Se va a realizar este 6 y 7 de octubre en la Escuela Técnica número 1 en Concepción del Uruguay. Por más información, si te interesó, mcu.derechoshumanos@gmail.com. En el Facebook de la radio, que es Abriendo Puertas Comunicación Comunitaria, compartimos toda la información si te interesa y bueno, este segundo encuentro. El primero fue en Paraná y este segundo en Concepción. Tal vez en algún tercero, cuarto, quinto llega a Rosario del Tala. No, yo quería también agregar que la invitación la dejé para hacerla esta semana. Ya hace bastante tiempo que se viene difundiendo, pero resulta que la inscripción terminó el 1 de octubre. Yo no tuve en cuenta ese dato. Claro. Le preguntamos a Cristina el tema de la inscripción. Era con una inscripción online y tenés razón. Y yo sí lo tratamos de difundir, pero claro, para el bloque anterior tendría que haber invitado quizá. Sí, igual en el Facebook de la radio fuimos publicando sobre este segundo encuentro en Concepción del Uruguay. Y bueno, le vamos a volver seguramente a molestar a la gente de la municipalidad, de la Secretaría de Derechos Humanos, para que nos cuenten cómo fue este segundo encuentro. Y importante también destacar que ella nos decía al último, el hacer estos encuentros para que se repliquen en otras ciudades de la provincia, como visibilizar y decir, bueno, miren, estamos haciendo esto, ustedes también lo pueden hacer. Y bueno, quién sabe, capaz en algún momento hacemos alguno de estos encuentros en Rosario del Tala. Números que hablan de nosotros. Números que cuentan pequeñas alegrías. Y otros que cuentan grandes momentos. Hay números que nos llenan de orgullo. Y otros de dignidad. Hay números que nos suman y números que nos multiplican. Pero también hay otros que nos restan. Cada 30 horas en nuestro país, una mujer es asesinada, víctima de violencia de género. Si conoces algún Desgenerate, el bloque feminista y disidente que quiebra con la imposición binaria y patriarcal de género. Por Aymara Delfino. Todos los jueves a las 9 de la mañana, en Demoliendo el Cemento.
mientras que conmigo no se meta. Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle. Está todo bien con que ustedes se casen, pero digo no porque raro les sale. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo re bien. Me cae muy bien el amor entre chicas, pero que no dejen de ser femeninas. Me cae muy bien y un poco me excita, pero ellas saben que me necesitan. Está todo bien con que cambien de nombre, pero en el fondo siguen siendo hombres. Está todo bien que se vistan de puta, pero que no digan que no se la buscan. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo re bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo re bien. Estamos muy bien, casi somos normales. Estamos también casi heterosexuales. Estamos muy bien, casi somos iguales. Solo les pedimos que no nos maten. No hay frontera, es invisible, infinita bandera. No hay frontera, es invisible, infinita bandera. Cuerpo en acción, dos pasos y el origen de todo. Crezco y de la mano pertenezco. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. Juego a ser otro para sentir lo que respira. Juego a ser otro para sentir. Juego a ser otro para sentir lo que respira. Juego a ser otro para sentir. No han matado con sus armas mi causa de amor invencible. Busco la identidad en mi memoria, como el aire invisible. Atravieso la frontera para poder decir lo indecible. Infinita es mi bandera, como mi lucha y tu cuerpo imprescindible. Del mundo de arriba al de abajo hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, tiene su origen adentro. Del mundo de arriba al de abajo hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, lo que pienso. Venís con raíz marcando en la historia una cicatriz. Es matriz del movimiento, el sentimiento. Brota en la canción un corazón despierto. Miento si no siento, suelto si mi pensar lo vuelvo bienestar. Y bienestar es compartir con los demás todo. Todo lo que somos son los otros. Nosotros todos nos pertenecemos. Así debemos salir de la piel, nadar en papel. Mente junta suena más. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía.
se enciende la mía. Demoliendo el cemento, demoliendo lo que se dice y se hace, reconstruyendo a favor de la salud mental y la comunicación comunitaria. Entendemos a la comunicación como una herramienta de inclusión y participación, garantizando el derecho a la comunicación de toda la comunidad de usuarios y usuarias de salud mental. A las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Derribando prejuicios, etiquetas y estigmatizaciones sobre el campo de la salud mental. 103.5 abriendo puertas, comunicación comunitaria en el Hospital El Hermano. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Abriendo puertas, radio comunitaria del Hospital Dr. Luisa Ellerman. Porque entendemos a la comunicación como una construcción plural y democrática. Bueno, continuamos con el bloque Desgenerate. Les traigo dos noticias del orden nacional. La primera, más allá del hecho en sí, es para que reflexionemos un poco sobre esta problemática y una realidad que viven muchas personas todos los días. También, como hablábamos con Cristina, esto tiene que ver con las identidades trans. El hecho sucedió el jueves pasado, pero lo que yo noté y también me puso muy triste es que no hubo mucha réplica en los medios hegemónicos nacionales. Creo que no hubo ninguna réplica y no podía no dejar de hablar sobre este tema. El jueves pasado por la noche, Alma Clara Solano, una mujer trans de 42 años, fue embestida por un colectivo de la línea 338 en el cruce de la Ruta 4 con Venus, en la localidad de Esteban Echeverría de la provincia de Buenos Aires. Alma se encontraba en ese momento ejerciendo el trabajo sexual, pero las causas de su muerte aún se investigan, ya que hay testigos que dicen que ella cruzó corriendo la ruta para escaparse de dos varones que habían intentado asaltarla. Alma era de Santa Anita, de aquí de Entre Ríos, departamento de Concepción del Uruguay, y a los 42 años era una sobreviviente, ya que el promedio de vida para las personas trans es de 35 años. El caso es muy triste y nos deja reflexionando porque justamente hace unos meses Alma se había acercado a la militancia y tenía pensado dejar de ejercer el trabajo sexual para volver a Entre Ríos, de donde es oriunda, y a pesar de que fue expulsada de su casa a temprana edad por su identidad de género. Ella había comenzado a militar la ley de cupo laboral trans, que si bien en la provincia de Buenos Aires está aprobada desde 2015, la gobernadora María Eugenia Vidal no la ha reglamentado aún. Por eso se sigue militando. Bueno, para quienes no saben, la ley de cupo laboral trans consiste en que el sector público debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgéneros que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Bueno, con las muertes como la de Alma Clara, hablamos de travesticidios sociales, ya que creemos que tanto la sociedad como el Estado son responsables de las condiciones de vida a las que quedan excluidas las personas trans y sobre todo las mujeres trans, expulsadas de su hogar desde temprana edad, como fue el caso de Alma Clara,
Algunas ni siquiera pueden finalizar sus estudios de nivel secundario o primario. Son marginadas y expuestas a este tipo de situaciones que lamentablemente les cuesta la vida. Por eso las leyes de cupo laboral trans quieren como tratar de remediar estas situaciones, empezar a integrarlas en el sistema laboral, que a poco también puedan terminar sus estudios de las que no lo han podido hacer, que ingresen al sistema prácticamente, porque si no son marginadas, excluidas socialmente. La ley de cupo laboral trans se está trabajando en todo el país desde las distintas localidades. Por ejemplo, acá en Entre Ríos, bueno, en Paraná se presentó el proyecto de ordenanza el mes pasado, pero bueno, de ahí a que se traten, esa es la noticia, una triste noticia, una realidad que vivimos hoy en día, que viven las personas con distintas identidades. Sí, Diana Zacayán fue la referente nacional sobre la ley de cupo laboral trans. Me parece que la ley tiene el nombre de ella. Hemos hablado también en el programa Tiempo de Deconstruir, los viernes de la tarde. Hablamos con Paula Raigada hace unas semanas, que ella, bueno, desde su posición, hay un grupo que cree que a algunas leyes no hay que ponerle nombres, porque la ley engloba a todos, a todas y a todes, no solamente. Pero en algunos medios uno lee a veces, en algunas publicaciones, ley Diana Zacayán, que es la ley de cupo tal trans. cual sí, el nombre completo es ese, ley de cupo laboral travesti trans Diana Zacayán. Yo lo abrevié, pero sí, se llama, esa es la de la provincia de Buenos Aires. Claro, es solamente de provincia de Buenos Aires, no hay una nacional. No hay una nacional, por eso digo que las distintas localidades van presentando los proyectos, pero la normativa sería la misma y bueno, el nombre es ley de cupo laboral trans. Y nos comentabas que en Entre Ríos no hay nada. No, en Paraná se presentó el proyecto, pero bueno, tiene que ser tratado como todo. Claro, sí. Y bueno, y con estos temas también hablábamos con Paula Raigada en aquel momento. Están las mujeres que están a favor del trabajo sexual, que tiene que ser reglamentado, y están aquellas que están en contra del trabajo sexual. Y bueno, están las que no pueden entender que una mujer trabaje con su cuerpo, y están las otras que dicen, es mi cuerpo y yo hago lo que quiero y elijo el trabajo sexual. Y bueno, están las dos líneas. Este debate lleva años, desde los orígenes de las organizaciones travestis trans. Por ejemplo, y el Encuentro ATA. Mujeres tiene muchos años, y hace 2 creo que recién se puso esta temática. Y bueno, sí, está quienes defienden el trabajo sexual, lo quieren reglamentar. La AMMA también, la Asociación de Meretrices. Sí, Meretrices. Y bueno, está quienes dicen que esto es solamente una salida que le queda a las mujeres cis o trans, justamente por el machismo y el patriarcado, digamos, que hace que la mujer pase a ser un objeto que prácticamente los hombres estarían pagando para violarlas. Eso es fuerte, pero así lo definen las personas que están en contra del trabajo sexual. Claro, sí. El cupo laboral trans sería justamente para que puedan salir de la realidad del trabajo sexual las personas trans. O sea, que tengan alternativas, que realmente puedan elegir de qué trabajar. Este episodio que sucedió con Alma Clara en la ruta, dicen que es una zona denunciada por la explotación sexual y de parte de la policía también, con extorsiones, que suceden muchas situaciones violentas. Por eso también se sospecha que Alma hubiera estado escapando de un robo, porque dicen que mandan a robarles también. Se presta para todo esto, digamos, que estén en esa situación. Continúo con la otra noticia también a nivel nacional. Este lunes 1 de octubre se reglamentó la Ley Brisa, sancionada el 4 de julio de este año. La Ley Brisa consiste en una reparación económica para las hijas de mujeres víctimas de femicidios hasta los 21 años de edad, y en el caso de tener alguna discapacidad es de por vida. El requisito formal para acceder a este beneficio es que el padre o progenitor afín, es decir, la pareja conviviente de la mujer, aunque no sea el progenitor, tenga una condena o procesamiento firme por el femicidio, o también en el caso de que se haya suicidado, que el femicida se haya suicidado. Así que también, esta sería una buena noticia. Entró en vigencia ya. Claro, fue reglamentado, así que se va a aplicar. Y bueno,
tiene el nombre también, como decías vos hoy, comentabas que por ahí las leyes tienen nombre. Bueno, Brisa fue una víctima de femicidio también hace unos años aquí en Argentina, y desde ahí se empezó a militar este proyecto de ley. Que lleva, como vemos, lleva un tiempo, lleva un proceso, hay mucha gente involucrada y bueno, en algún momento sale, en algún momento será ley. Como decíamos, el cupo laboral trans, la reglamentación del trabajo sexual, hay distintas demandas de la sociedad que yo creo que si siguen de pie, en algún momento salen, porque bueno, el conjunto en sí, la unión hace la fuerza, dice la frase, y eso hace que los estados comiencen a ver que existe. A existe ocuparse de estas problemáticas. Que existe esa situación social de estas personas y que lo exigen porque lo necesitan para vivir. Y además que después de que sea aprobada las leyes, que se apliquen realmente, porque es justamente lo que decían. Claro, sí. Alma murió militando por una ley que ya había sido aprobada y que no se aplicaba, que lamentablemente perdió su vida. Bueno, Fabi, me despido por hoy, hasta el martes que viene. Nos escuchamos en Ambiente Libre. Y les dejo una canción también para que reflexionemos. Se llama Está Todo Bien, de la banda argentina de cumbia activista Sudor Marica. Gracias, Aymara, y nos vemos la semana que viene. Bueno. Con muchísimo más contenido. Bueno, saludos. Bueno, nos despedimos nosotros también de Demoliendo el Cemento con esta canción que nos trajo Aymara. Nos vemos el martes. Que tengan muy buen fin de semana y los dejamos entonces con la propuesta musical del bloque Desgenerate. Está todo bien, tengo un amigo gay. Está todo bien, tengo una amiga torta. Está todo bien, a mí no me molesta, mientras que conmigo no se meta. Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle. Está todo bien con que ustedes se casen, pero digo no porque raro les sale. Está todo bien, está todo bien, está todo bien. Me cae muy bien el amor entre chicas, pero que no dejen de ser femeninas. Me cae muy bien y un poco me excita, pero ellas saben que me necesitan. Está todo bien con que cambien de nombre, pero en el fondo siguen siendo hombres. Está todo bien que se vistan de puta, pero que no digan que no se la buscan. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo re bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo re bien. Estamos muy bien, casi somos normales. Estamos también casi heterosexuales. Estamos muy bien, casi somos iguales. Solo les pedimos que no nos maten. Hay números que hablan de nosotros. Números que cuentan pequeñas alegrías. Y otros que cuentan grandes momentos. Hay números que nos llenan de orgullo y otros de dignidad. Hay números que nos suman y números que nos multiplican. Pero también hay otros que nos restan. Cada 30 horas en nuestro país, una mujer es asesinada, víctima de violencia de género. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia, llama a la línea 144.
Abriendo puertas. Radio